La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha vuelto a incendiar las redes sociales tras haberse hecho viral el siguiente extracto de una de sus últimas apariciones en televisión. En esta ocasión, la expresidenta madrileña se ha convertido en noticia. Tras el contundente repaso recibido por parte del exportavoz de Podemos Pablo Echenique y del ecólogo Fernando Valladares, a cuenta de la tragedia vivida en Valencia por las inundaciones, y la influencia del cambio climático que ha tenido en todo ello a pesar de su negacionismo. Bueno, simplemente decir que efectivamente, yo no, además es que no soy negacionista del cambio climático, pero sí que es verdad que hay personas y también no solamente personas, ciudadanos de a pie, sino también científicos que tienen dudas sobre la incidencia directa, no que el cambio climático no exista, sino la incidencia directa sobre este tipo de fenómenos. Solamente quiero en este sentido recordar un argumento que se está utilizando, es el adelantamiento de las gotas frías como consecuencia directa del cambio climático, y he de recordar que la pantanada que hubo en el año 82 precisamente fue prácticamente no, en las mismas fechas que esto otro, en las mismas. Por tanto, ese argumento ahí, yo creo que tenemos que ser un poco prudentes. Para poder hacer este tipo de análisis hay que tener muchos más datos, hay que hacer también un análisis a un poco más de largo plazo, pero bueno, en cualquier Perdóname, caso... Cristina, te tengo que interrumpir, pero con todos mis respetos, la ciencia solo se rebate con ciencia. Sí. Pablo Echenique es físico teórico, supongo que todo esto no te será ajeno. Efectivamente, la temperatura del mar y también del aire están aumentando en los últimos años de una forma vertiginosa, y además, como comentábamos en el programa anterior, lo que han constatado los científicos del IPCC, que es, para que la gente lo sepa, es el panel intergubernamental de la ONU que estudia el cambio climático, es un organismo que reúne a cientos, a miles de científicos. Es posiblemente el esfuerzo científico más importante que ha hecho la humanidad en su conjunto, colaborando todos los países, ¿vale? Pues ese organismo no solamente ha constatado el calentamiento global, que eso se mide con un termómetro, no es con muchos termómetros, ¿no?, en diferentes lugares del planeta, pero es fácil de medir. Además, han constatado que ese calentamiento global es antropogénico, es decir, es consecuencia de la actividad económica, industrial, energética del ser humano. Esto es lo que ha constatado el IPCC. Y esto es precisamente lo que niegan los negacionistas del cambio climático. Dicen, vale, sí, puede ser que haga más calor, pero eso ha pasado toda la vida en el planeta Tierra. No. Está comprobado científicamente que ese calentamiento es debido a la actividad económica, las emisiones, en particular de gases de efecto invernadero y más cosas que tiene como consecuencia la actividad industrial humana. Y eso hace, con esto ya acabo el rollo, pues que fenómenos meteorológicos como estos sean más habituales, sean más potentes y también sean un poco más difíciles de predecir. Porque, como comentaba antes el portavoz de la AEMET, cuanto más extremo es un fenómeno, digamos, más se te escapa de los parámetros con los que tú has afinado el modelo teórico, y entonces la predicción precisa se vuelve más difícil. Claro. Fernando Valladares es científico y ecólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Cómo ha afectado el cambio climático en la sucesión de estos fenómenos? Bueno, el cambio climático ha tenido que ver en dos aspectos importantes para una dana. Pensemos que una dana es un fenómeno natural que se da a finales del verano, en el otoño, muchas veces en zonas mediterráneas, porque el mar está caliente, genera esa energía, etc. Es un proceso, como digo, natural que se ha ido dando durante siglos o milenios. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el cambio climático, el calentamiento global, afecta a dos ingredientes, dos factores claves en las danas. Uno, la temperatura del mar. El Mediterráneo está en las últimas semanas, últimos meses, del orden de temperaturas tropicales, propias de un mar tropical. Creo que todos sabemos, nos recordamos que en este verano ha pasado muchos días a 30 grados la temperatura superficial del mar Mediterráneo. Esto es una anomalía que ya empieza a ser crónica debido a ese calentamiento global. Así que la energía para que se dispare el proceso la tenemos en el mar Mediterráneo.
Ahora necesitamos explicar cómo ha podido venir una bolsa de aire frío tan grande para que se dé esta combinación tan catastrófica. Bueno, pues el aire frío en altura también es algo que de forma natural viene, pero la magnitud de estas bolsas, la frecuencia de estas bolsas de aire frío se ven facilitadas por el cambio climático y para esto requerimos entender y recordar quizá la corriente en chorro. La corriente en chorro separa las zonas polares de las zonas templadas. Esta corriente en chorro, que ya está debilitada por el calentamiento, lo que va haciendo es auténticos meandros, ondulaciones, que permiten que algunas bolsas muy del norte bajen a latitudes más templadas y son bolsas de un tamaño muy grande. Un aire frío en altura, 9.000, 10.000 metros de altitud, que viene precisamente porque la corriente en chorro ya no es tan capaz como era antes de separar las zonas polares de las zonas templadas. Esta combinación, los dos factores afectados por el cambio climático, es lo que permite explicar danas como esta y, por tanto, lo que va a hacer que en el futuro vaya a haber cada vez más episodios de este tipo hasta que revirtamos esta tendencia del calentamiento. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos revertir? Bueno, revertirlo será lento, no será fácil, pero en primer lugar, lo más importante de todo es poner la economía por debajo del bienestar de las personas. Ahora hemos visto que las decisiones políticas llegan tarde y se limitan a lamer las heridas, a ayudar en las catástrofes. Oíamos hoy a Ursula von der Leyen decir que la ayuda europea va a venir. Sí, siempre cuando hay una catástrofe somos todos muy solidarios. Aquí lo que hace falta es anticiparse a las catástrofes, poner dinero antes de que ocurran las cosas y entonces la salud de las personas, los riesgos estarán, digamos, con mayor prioridad que la economía. Estamos constantemente, hemos empezado el año 2024 con una sequía histórica en Cataluña y la cuestión era ¿cómo va a afectar esa sequía a la economía de Cataluña? Pero vamos a ver si fue la economía de Cataluña la que generó la sequía. Y ahora mismo, si el cambio climático lo ha generado la economía, aunque no tengamos dinero para hacer frente directamente a los daños del cambio climático, tenemos que subordinar todo esto y esa cosa llamada Producto Interior Bruto a que la gente esté fuera del riesgo y sabemos científicamente cómo hacerlo. En un primer momento, adaptación, pero en medio o largo plazo la adaptación ya llega a un límite y solo podremos mejorar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que pasa por tocar las clavijas más profundas del sistema económico. ¿Cuáles son esas clavijas? No. ¿Cuáles son esas clavijas, muchas de esas clavijas pasan por la producción. Estamos produciendo, pero además producimos tan alocadamente, por ejemplo, comida, producimos el doble de comida de la que hace falta para alimentar a la población, y un tercio de esa comida la tiramos por razones de mercado. Una comida que ha generado del orden de un 8% de esos gases de efecto invernadero. Esa comida no hace falta, solo le hace falta al sistema económico para crecer. Eso se conoce como decrecimiento económico, la alternativa al capitalismo que estamos habituados, y eso le podemos llamar de formas más amables, pero eso va a ocurrir. La inteligencia sería capitanearlo, pilotarlo, conducirlo entendiendo que el planeta tiene límites y de alguna manera ir enfriando esos sectores de la economía que tienen impactos como estas danas. Sectores que son muy intensos en la emisión de gases de efecto invernadero. Esos son los primeros que hay que empezar a cancelar. Pero hay unas grandes presiones económicas, hay unos conflictos de intereses. Los políticos que tienen que tomar las decisiones no se atreven porque no serán entendidas algunas de sus medidas o bien tienen directamente unas presiones de los que les han puesto allí. Espera un momento, Fernando, porque en plató tenemos dos políticos que me apetece mucho que también opinen sobre este tema, si realmente ha sido o no una prioridad en este caso. Cifuentes. Yo creo que esto es un asunto que trasciende absolutamente lo que es la política que se hace en España, incluso en Europa. ¿Cuáles son los países que más emiten y que más contaminación o que más están contribuyendo a este cambio climático? China, entre otros. Es decir, esto es un debate de la marinera. ¿Que estamos entre todos destruyendo nuestro planeta? Pues probablemente, pero insisto, es que esto no es algo para poder hablar en 3 minutos de prisa y corriendo. Creo que habría que hacer una reflexión, pero a todos los niveles, sobre todo en los organismos internacionales. Valladares. Bueno, no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es como esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo para hacer algo. Y hay mucho que se puede hacer y hay además un efecto de ejemplo. Si Europa y dentro de Europa España, y si dentro de España la Comunidad Autónoma de Madrid y dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid el municipio X empieza a hacer cosas decididas, eso actúa en cascada como impulsor
de una velocidad que hoy por hoy no vemos en ninguna de las políticas científicas. La Ley de Cambio Climático en España llegó tarde, 10 años de retraso, y empezó pequeña, con un 26% de reducción de las emisiones, cuando todos los países de nuestro entorno estaban en un 40 y tantos. Así que hay que correr, todos tenemos que correr, y la velocidad la marcará el que va más despacio, y no me vale con que hay otros países que emiten más y que es una cuestión que hay que hablarla mucho. Por supuesto, está muy hablada y no es nada fácil resolverla.